y corriente 2. Si aplicamos esta regla en un tubo de agua, entonces 1 litro por segundo se puede dividir, depende del diámetro del tubo, se puede dividir, pero la suma de este litro por segundo, este I2 e I3, que son los dos caudales de los dos tubos que se dividió, deben de sumar lo que entró, debe sumar lo que salió. Si aquí ingresan 10 litros por segundo, I2 más I3 debe ser 10 litros por segundo. Entonces aquí está lo que platicábamos. Miren, si tomamos I1, lo que entra como positivo y lo que sale como negativo, eso deberá ser igual a 0. La cantidad de agua que fluye de los ramales de la derecha debe ser igual a la cantidad que entra al ramal de la izquierda. ¿Qué les parece? Y este punto es el nudo o nodo, miren. Este es el nudo o nodo. Aquí. ¿Alguna duda sobre la ley de los nodos o nudos? Esto es una analogía con el agua. Es una comparación con los tubos, ¿verdad? Con la mecánica de fluidos. Vamos entonces, esa es la regla de la unión. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, sigamos. Antes de ver la ley de la estiga, anótense esto. Estas 4 reglas. Les va a ayudar a resolver circuitos. Este tema de circuitos, a algunos se les dificulta porque, uno, no ponen atención. 2, no van anotando nada. Ya cuando les toca unir todas las piezas del rompecabezas, no logran armar el rompecabezas. Estas son 4 reglas. Miren. Regla A. Pongan atención, mucha atención ahorita. Ahorita esta es la clave. Después hay que resolver circuitos. Hay que unir todas las piezas de rompecabezas. Miren. De A a B pasa una corriente I. Aquí está la corriente. Va de A a B. Cuando en un circuito la corriente va de A a B, y me encuentro una resistencia, o sea, yo voy con la corriente y me encuentro una resistencia, es como que yo fuera aquí un avión y aquí hay un, qué sé yo, hay algo que se ve ahí abajo. Si yo voy en el avión de A a B, yo voy aquí con todos los electrones aquí, la corriente. Y atravieso una corriente. Aquí se opone. Aquí hay una oposición al paso de la corriente. Entonces se dice que el voltaje es menos, ese signo menos. El voltaje es I por R, pero negativo. ¿Ya lo anotaron? Vuelvo a repetir, yo voy de A a B. Miren la flecha. Yo soy corriente. Soy muy corriente, eso sí. Tal y como lo digo, ¿verdad? Soy corriente. ¿Y qué? Voy de A a B. Yo soy la corriente. Voy de A a B. Y voy, miren, voy caminando aquí y me encuentro una resistencia. Es como que tuviera arena movediza. Voy a pasar esta resistencia, me cuesta. Entonces, hay una oposición a que yo me mueva. Eso es menos I por R, porque I por R es voltios. Amperios por ohmios es voltios. Corriente por resistencia es voltaje o diferencia potencial. Diferencia potencial porque siempre es entre 2 puntos, ¿verdad? A, B. Entre 2 puntos cualesquiera. ¿Dudas sobre esa regla? ¿Hay dudas sobre esa regla?
De Miren momento no, ingeniero. miren, el camino va de A a B. Y yo voy de A a B. Es como cuando yo voy, aquí el camino es muy importante, porque yo puedo ir de la Sexta Avenida al Palacio. Voy de la Sexta Avenida al Palacio y me encuentro algo que me hace pararme ahí en la Sexta Avenida. A veces a mí me paran lo que son las ferias de libros. Entonces yo voy de A a B, pero ya no voy rápido caminando, sino que me encuentro ahí las ventas de libros usados y ya no camino a la misma velocidad. Entonces hay un menos, ¿eh? Menos I por R. El voltaje, diferencia de potenciales, menos I por R. Vale. Ahora veamos la regla B. ¿Qué pasa en la regla B? Yo ya no voy en la Sexta Avenida de la 18 calle al Palacio, sino que voy del Palacio a la 18 calle. Y ahora me resulta más fácil pasar aquí. Ya había pasado viendo los libros, ahora ya los vi, entonces de regreso. Voy de regreso, ya no hay tanta oposición, entonces esto es positivo. Esa es una regla. ¿Se dieron cuenta cuál es la diferencia? Que una yo voy de A a B, si yo me comparo con la corriente, yo voy de A a B. Me encuentro una resistencia, es menos I por R. Pero si yo voy de B a A, la diferencia potencial, y me encuentro una resistencia, siempre es en relación a una resistencia. Si yo voy de B a A y me encuentro una resistencia, el voltaje o diferencia potencial es más I por R. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre las resistencias? ¿Hay duda? Adelante, Mayra. Licenciado, esto aplicaría en cuanto, digamos, a la posición de las resistencias, están tanto en paralelo como en serie. Sí, sí, porque tanto en paralelo como en serie, ¿quién pasa por ellas? La corriente. ¿Y qué hacen las resistencias? Oponerse al paso de la corriente en general. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que a veces en un circuito, ahí va a haber por qué, ya lo va a ver, pero sí necesito que esas reglas las tenga. Ya vamos a aplicarla. Y entonces ya vamos a ver por qué es que necesito que ustedes tomen nota de estas reglas. Es más, sus dibujitos, aunque sean ahí feos, en el cuaderno es importante, en sus hojas, importante que los tengan, ¿verdad? Su resumen. No es lo mismo tener una presentación que un resumen en su cuaderno. Con su letra es diferente. ¿Eh? Bien. Miren, la regla A y la regla B es en relación con resistencias y hacia dónde va la corriente. ¿Verdad? Cuando voy de izquierda a derecha y me encuentro una resistencia en un circuito, pongo menos. Cuando voy de derecha a izquierda y me encuentro una resistencia, pongo más. Ah, cuidado, ya lo vamos a aplicar, ¿verdad? Pero es importante tener las reglas generales. Es como cuando se recuerdan en los juegos que hacía, ahorita ya no, los niños ya no juegan tanto como nosotros jugamos, ¿verdad? Algunos, sobre todo de mi edad, jugamos más. ¿Qué hacíamos antes de jugar? Las reglas, ¿verdad? Mira, no se vale, vamos a jugar tenta o chino, ¿cómo le llamaban, verdad?
Entonces, ¿se vale o no se vale volverle a tocar al que nos tocó? Ah, no, no se vale volver a tocar al que nos tocó. Tiene que buscar otro niño, otra niña. Esas son reglas. Iguales son, vamos a jugar con los circuitos y a algunos les va a costar. ¿Y por qué les va a costar? Porque no saben las reglas. Y estas son las reglas. Ahorita es donde deben de poner atención a las reglas del juego. Estas son las reglas de las resistencias. Ahora veamos las reglas de las fuentes o las baterías, ¿cómo se llama? Las más comunes se llaman baterías. Aquí tengo entonces, miren, la regla C. En la regla C yo voy de A a B. Igual que en la regla A, con una resistencia yo iba de A a B, ¿verdad? Aquí en la regla C yo voy de A a B, pero camino ya no una venta de libros. Ya en el camino a la Sexta Avenida me encuentro un lugar donde hay zapatos de esos que nos gustan, ¿verdad? Un montón de tenis de diferentes. Y entonces las reglas cambian. ¿Ven? Es una regla para resistencias. Y esta es una regla fuentes de voltaje, baterías. ¿Qué pasa si yo voy de A a B y me encuentro batería que tiene un negativo y un positivo? O sea, se puede decir que yo cuando voy de A a B encuentro primero el negativo y después el positivo de la batería. Entonces esa diferencia potencial se dice que es positiva. Aquí está, ¿ven? Quiere decir que si la batería es de 9 voltios, como las baterías cuadradas que nos mostraba el video, yo voy de A a B y me encuentro una batería, el negativo de la batería, el positivo de la batería. Aquí la voy a mostrar la batería para que sea más real el ejemplo. La batería, miren, este es el negativo y este es el positivo, donde está la cabecita, podríamos decir así, es lo positivo. Ahí tengo el ejemplo. Yo voy del negativo al positivo. Aquí voy, del negativo al positivo, de A a B. Entonces yo pongo que esta batería, que es de cuántos voltios es esta batería, Hugo? 1.5. De 1.5. Le pongo más 1.5. Más 1.5. Más 1.5. Pero ¿qué tal en el inciso D? Que está al revés la cosa. ¿Verdad? Está al revés la cosa. Entonces, como lo veamos, digamos que yo voy de A a B, primero encuentro el positivo y voy al negativo. O voy de B a A, me encuentro el negativo y el positivo, de todas maneras es lo contrario al C. Entonces, si yo voy de A a B, lo que me encuentro es con la cabecita de la batería, el positivo. Entonces, en este caso sería menos 1.5 voltios. De menos a más 1.5. De más a menos, yendo hacia de izquierda a derecha. Del positivo al negativo, entonces yo voy aquí en este camino, menos fe. ¿Qué les parece? Entonces, es diferente si yo me encuentro un positivo, es diferente que yo me encuentro un negativo de una batería. Si en mi camino yo me encuentro un negativo de una batería, voy a poner más el voltaje. Voy a poner más el voltaje. Si en mi camino yo me encuentro el positivo de una batería al negativo, yo voy a poner menos el voltaje. Esas son las 4 reglas muy importantes, pero muy importantes. Voy a dejar aquí la batería afuera porque
me está sirviendo mucho las baterías. Estamos hablando de esas cosas. Y una resistencia voy a quitarle a esa. Pues estamos hablando de resistencias mucho, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? Y aquí tenemos las 4 reglas. Hagan sus dibujitos así. Son diagramas. El profesor de física debe saber diagramas. El lenguaje de la física es un lenguaje aparte. Así como el español tiene sus reglas, el lenguaje de la electricidad tiene sus reglas también, su propio idioma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Kenia. No, licenciado, todo entendido. ¿Apuntó las cuatro reglas? Sí. Ah, muy bien. Entonces, hoy le toca pintarse el pelo de amarillo. Por premio de que lo hizo bien, no de azul. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Las 4 reglas ya las vamos a aplicar, porque para las mallas, estas son parte de las reglas de las mallas. Para los nodos, pues, ya las vimos. Estas son reglas que nos van a servir en las mallas. ¿Estamos? Ah, ahí está. Ahora lo vamos a aplicar. ¿Se acuerdan que dijimos circuito de una sola espira o una malla? Esta es una malla, miren. La malla es A, B, C, D. Voy a hacer una pregunta de examen privado. ¿Cuántos nodos hay en esa malla? A ver, ¿quién? Ninguno, digo yo, ni doctor. Ese muchacho, así que, ¿cómo es su nombre? Julio. Muy bien, Julio. No hay ni un nodo ahí. Hay puntos, pero Son cuatro. no hay nodos ahí. Hay 4 puntos. No hay nodos. No hay nodos. No, porque en un nodo hay corrientes que entran y corrientes que salen. Oh, y ahí pasan todos solo Aquí. en una dirección. Ajá. Miren esta Ok. corriente ahí. La Gracias. corriente I pasa aquí. ¿Es la misma corriente I? ¿Mm? Por lo tanto, no hay nodos. No podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que dice la suma de las corrientes que entran a un nodo es la misma que salen, porque si B fuera nodo, la que entra aquí es I, y la que sale es I. De nada nos sirve. La que entra en C es la misma que sale en C. La que entra en D es la misma que... Entonces, solo son cambios de dirección de la corriente. La corriente sí está cambiando de dirección aquí. Porque las corrientes van donde están los alambres, ¿verdad? Van en los alambres. Son importantes los alambres. Ya vimos en el capítulo anterior que los alambres, los principales elementos que ofrecen menos resistencia al paso de la corriente son cobre, oro, plata, ¿verdad? Son los buenos conductores. Pero nadie va a invertir en alambres de oro ni de plata. El más barato es el cobre. Por eso es que los alambres son cobre. Y por eso que en muchos lugares se roban el alambre, hasta los alambres, ¿verdad? De los cables. Si se descuidan ustedes, se los roban. Entonces aquí que tenemos una malla, miren, porque si yo empiezo en A, me voy.
paso una batería, llego a B, paso una resistencia, llego a C, paso otra batería, llego a D, paso una resistencia, pero regreso al mismo punto. Ese es un circuito cerrado. En B, ¿puedo empezar en B? Sí. Empiezo en B, me echo la vuelta, regreso a B. Es un circuito cerrado. A ver, Mayra. ¿Vino Mayra hoy? ¿Estoy? Ahí está, muy bien. En D, ¿será que puedo ir, si estoy en, si yo fue Tron y me mueve las baterías me mueven de un lado para otro? ¿Será que D, yo me doy la vuelta y regreso a D? ¿Qué dice? Si el D regresa a B. Salgo de D y regreso a D. Está usted en la puerta de su casa, sale alrededor de la manzana y regresa a D. ¿Qué tal? Ese es un circuito cerrado. En Considero cualquier punto es un circuito cerrado. Esa es una malla. Le llaman malla, espira también. Esa es una espira. También se le llama lazo. En algunos libros le llaman lazo. ¿Se entiende que es una malla, una espira o un lazo, que es lo mismo? ¿Son sinónimos? Bueno. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff de las mallas nos dice que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Esa es la ley de Kirchhoff. Esa es la ley de Kirchhoff de los voltajes. Veamos. Primer paso. Elegimos el sentido de la corriente. Si no nos dan el sentido de la corriente, nosotros lo ponemos arbitrariamente. Digamos que elegimos que la corriente va hacia la derecha. ¿Será que pudimos haber elegido al revés? Sí. Como el álgebra, la matemática que usamos aquí, tiene signos positivos y negativos, de todas maneras va a dar, ¿verdad? Las respuestas matemáticas de las ecuaciones se dan los mismos signos siempre y cuando nosotros respetemos que todo lo que va a hacer la corriente hacia la derecha va a ser, en este caso la corriente, le dimos un sentido que es en contra de las agujas de los relojes antiguos, ¿verdad? Sí, porque ahora todos son digitales. Ahora los relojes hasta le dan el saludo a uno temprano, ¿verdad? Entonces, elegimos el sentido de la corriente, en este caso a favor de las agujas de reloj. Ahí la tienen dibujada, ¿eh? Elegimos, elegir, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden decir hacia dónde. Aquí, el autor del libro, eligió ir en sentido contrario a las agujas. Muy bien. Segundo paso, una vez elegimos la corriente, aplicamos la ley de Kirchhoff de las mallas, de las espiras. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de voltajes alrededor del circuito cerrado, que es una espira, es igual a cero. Voltajes. Veamos, ¿qué voltajes tenemos? Empecemos en A. Aquí viene la regla de la batería. Yo voy en el sentido de la corriente, miren, y me encuentro una batería de menos a más. ¿Se acuerdan? ¿Cómo pongo? Positivo. Pongo positivo la fe. ¿Por qué le pongo FEN 1? Porque hay otra batería en la malla. Estoy identificando que hay dos baterías, dos FEN. Solo que voy de menos a más. Entonces le pongo más FEN, ¿verdad? Aquí está, ¿ven? Le pongo, voy a poner con el color rojo, más FEN, miren.
Si no le pongo signo, signo es positivo, ¿verdad? Ahí voy de A a B. Me encuentro una batería de menos a más. Yo voy como que fuera la corriente. Voy de menos a más, me encuentro una batería más FEN. 1, ¿verdad? Porque es la FEN 1. Después le voy a poner que 6 voltios. Ahorita todavía escribamos el álgebra. Seguimos. Ahora voy de B a C. De B a C. Aquí va la corriente. Me encuentro una resistencia. Yo voy de B a C. ¿Qué pongo? Esa corriente I por R1 positivo o menos. Esa corriente I por R1. Menos. Ajá. Menos. Menos, claro. Esa es la regla de las resistencias. Es la A que vimos. ¿Qué apliqué? La regla C de la FEM. Yo me refería a la C, a la FEM. Y la regla de la resistencia, la regla A. Menos I, porque aquí hay solo una corriente, ¿verdad? Por esta resistencia que hay que ponerle apellido porque hay otras resistencias. R1. Aquí vamos, miren, menos con su signo y por R1. Y sigo, voy de B a C y ahora voy de C a D. Miren, yo soy parte de la corriente. Aquí voy, de C a D. Me encuentro una batería. Ahora me encuentro una batería, pero me la encuentro de positivo a negativo. ¿Verdad? Me la encuentro de positivo a negativo. ¿Qué pongo? ¿Más FEN o menos FEN? Menos FEM. Menos. Menos. Y le pongo su apellido, FEN 2. Ajá, aquí está, ¿eh? Menos FEN 2. En una le pusimos más FEN 1 porque íbamos de menos a más. Y ahora le ponemos menos FEN 2 porque vamos de más a menos en mi camino. Todo lo que manda es mi camino. De ahí voy a D. Aquí va la corriente, miren. Por si se les ha olvidado, esta es la corriente. La corriente lleva el mismo sentido. Y aquí va la corriente. Va de D a A. Yo voy en la corriente. Me encuentro una corriente. Yo voy de D a A. Me encuentro una resistencia. Es más o menos hiper. Menos I por R. Sí, exacto. Aquí está. ¿Y a dónde regresé? ¿Dónde empecé? Entonces eso es igual a 0. ¿Qué les parece? Y si le ponemos números, ¿cuánto vale 6, F1 positivo? 6 voltios. Menos, Ingeniero, disculpe. sí. ¿Sí? Tengo duda de por qué la última es negativo. Ah, porque voy aquí, la corriente, y me encuentro una resistencia. Es la regla A. Si usted revisa las reglas, regresemos. Esa es la Para que regla sea A. positivo, ¿cómo tendría que ser? A, que yo voy de D a A y la corriente viene para abajo. Ah, o sea, es a favor de la corriente. Aquí voy de D a A y me encuentro una resistencia, Ok, gracias. ¿verdad? Yo voy como que fuera la corriente. Y voy aquí, en este recorrido, ¿eh? En el sentido de la corriente voy yo. Este es mi recorrido. Este es el recorrido de la corriente. Aquí coincide mi recorrido con el de la corriente. Aquí coincide mi recorrido con el de la corriente. Porque yo voy también en ese sentido de la corriente. ¿A dónde va, Vicente? ¿Dónde va la corriente? Aquí, ¿verdad? En otros circuitos yo me voy a encontrar en contra de la corriente. Si me encuentro una resistencia en contra de la corriente, yo voy de C a B. Me encuentro una corriente, entonces ahí es más I por R. Ah.
Pero eso ya son cuando son varias mallas. Hay una malla en donde la corriente va en un sentido y me puedo encontrar otra. Eso es lo interesante, ¿verdad? Aquí solo estamos con una malla por el momento. Entonces regresemos. Pongámosle números a esto. FEN 1, ¿cuánto vale? 6 voltios positivos, ¿verdad? Menos I. Y no sé cuánto vale. Es la incógnita. La resistencia 1, sé cuánto vale. 8 ohmios. Resistencia 1 vale 8 ohmios. A los 6 hay que ponerle sus voltios, ¿eh? No se les olvide, somos profesores, hay que indicarle a los alumnos todo. ¿Por qué está enojada? Sobre todo si son del básico. Todo se les escribe. Entonces aquí es 6.0 voltios. 6.0 voltios positivos. Menos I, aquí está, menos I por R1, pero R1 vale 8 ohmios. Menos FEN 2, menos 12 voltios. ¿Verdad? De ahí, menos I, que es la incógnita. Por R2, ¿cuánto mide R2? R2 mide 10 ohmios, ¿verdad? R2 mide 10 ohmios. Perdón que, como no tengo pizarra, ¿verdad? Igual a 0. No se les olvide que esto es igual a 0. Entonces tengo, del lado izquierdo tengo 6 voltios y menos 12 voltios. Son menos 6. Menos 6, álgebra, ¿verdad? Menos 6 voltios. Y me queda menos I por 8 ohmios del lado izquierdo. Ya, mamá. Y menos I, que es la misma corriente, ¿Sí? por 10 ohmios. ¿Verdad? Ustedes lo están haciendo en el cuaderno bonito. Yo aquí no estoy haciendo tan bonito. ¿Cuál? Igual a 0. No lo escuché. Voy a dejar los voltajes de un lado, sería menos 6 voltios de un lado. ¿Cuánto es menos 8 ohmios y menos 10 ohmios de I? Menos 18 ohmios por I. Igual a 0. No se les olvide que todo esto está igual a 0.